Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy. Les traigo una de las historias más aterradoras con respecto a un exorcismo realizado en España. Es demasiada la información que encontré respecto a este tema, así que este video será dividido en dos partes. Cabe resaltar que el nombre de la persona a la cual se le realiza el exorcismo no se encuentra disponible en ninguna red social y se le cambió el nombre por otra persona por su seguridad e integridad. Antes de comenzar con esta historia, no olvides seguirme en todas mis redes sociales que estarán apareciendo de este lado y en el canal de YouTube también que estará de este lado. Recuerda dejarme todos tus comentarios en la cajita de comentarios, obviamente, con todo lo que te gustaría saber, si existe algún contenido que te gustaría que hiciera, alguna historia en específico que te gustaría que investigara, y con mucho gusto mi equipo de investigación y yo lo estaremos trayendo para ti. Sin más que decir, vamos a comenzar con esta historia. La protagonista de esta historia se llama Marta, tiene 20 años y es de España. Estudiaba matemáticas, su cuerpo era delgado, era muy tierna y se vestía de una manera muy peculiar que causaba muchísima, ternura. Como les decía al principio del video, su nombre se omite en esta historia y en todas las que puedan encontrar en redes sociales y se le conoce como Marta. El exorcismo de Marta tuvo una duración de 6 años. Y bueno, toda esta historia la vamos a dividir en varias etapas, obviamente entre los dos videos, para que podamos entender un poquito más todo lo que le estuvo pasando a Marta. Marta era una chica española regular, estudiosa, que vivía con su familia. El caso de Marta comienza cuando ella empieza a sufrir de diferentes tipos de migrañas y convulsiones, así como de dolores en diferentes partes de su cuerpo, y su madre comenta que en diferentes ocasiones llegó a tener como movimientos muy bruscos con el cuerpo, volteaba los ojos, tal como si pareciera que estuviera poseída. En el año 2001 fue hospitalizada para poder trabajar un poquito con ella acerca de estos síntomas que estaba teniendo. Después de que todos estos síntomas pasaron, fue dada de alta y enviada a su casa. Lo que su madre nunca imaginó es que las cosas empeorarían después de ese día. Marta empezó a tener diferentes comportamientos muy extraños. Entre ellos realizaba diferentes tipos de crujidos y ruidos extraños. Tenía una repulsión muy grande hacia los objetos religiosos como cuadros santos, crucifijos y rosarios. A eso le sumamos que seguía teniendo este tipo de movimientos tipos convulsiones. Comúnmente se sentía muy cansada y agobiada debido a todos los dolores musculares que ella tenía durante mucho tiempo. Todo esto nos lleva a la parte 1 del caso de Marta, pues ya que cuenta su madre que en alguna ocasión las dos estaban juntas en lo que era la sala de su casa. Ella siguió teniendo demasiados movimientos bruscos en ese instante hasta que de pronto quedó completamente inmóvil. Su madre intentó ayudarla después de este ataque, el cual ella tuvo en el sillón de su casa. Sin embargo, su sorpresa fue que después de unos minutos de intentar auxiliarla, Marta, junto con su sillón en el cual estaba sentada, empezaron a flotar aproximadamente 20 centímetros del piso. Fue cuando su madre empezó a tomar cartas sobre el asunto para poder ayudar a su hija, pues su madre aseguraba que ella tenía una posesión satánica que no la dejaba en paz. Convencida de que una entidad infernal estaba atacando a su hija, decidió empezar a buscar ayuda de la iglesia. Después de mucho buscar, la madre dio con el padre José Antonio Fortea, de 33 años, el cual ya tenía experiencia con casos de exorcismos. El padre aseguró que el caso de Marta tenía todas las características para poder ser catalogado como una invasión demoníaca en el cuerpo de la mujer. Aceptó las riendas del caso y empezó con el proceso el 23 de marzo del 2002. Es ahí cuando ya todo se va a poner un poco más interesante, pues les empezaré a hablar de la primera sesión en la cual el padre Fortea estuvo durante el exorcismo de Marta. En pleno proceso del exorcismo, el padre Fortea le exigió a los demonios que se manifestaran y dijeran cuántos eran, a lo que el mismo demonio contestó que eran 5. Por el nombre de Jesús, enjuguete. Después de eso, el mismo demonio confesó haber entrado al cuerpo de Marta debido a un hechizo de muerte.
todo este hechizo que Marta había tenido había sido ocasionado por un chico conocido de ella, el cual se había obsesionado a tal grado de realizar diferentes rituales siniestros e invocaciones para poder estar con ella. Por las muchas oraciones que la madre de Marta había hecho para ella, ella se había salvado, pero no había quedado exenta de quedar poseída. Los nombres de los 5 demonios que estuvieron durante la primera sesión de Marta son Fausto, Perfidia, Azabel y Zabulón. Bueno, yo sé que les dije que eran 5, pero cuenta la historia que el sacerdote solamente confesó el nombre de 4 de ellos. ¿Por qué? No sé, no he encontrado información respecto a eso. Pero lo que sí sabemos es que todos durante las siguientes 8 sesiones salieron del cuerpo de Marta. Bueno, todos excepto Zabulón. Aquí hay un dato curioso porque más allá de las tradiciones de los exorcismos que existen comúnmente, el padre Fortea tuvo que analizar perfectamente a los demonios y ver qué era aquello que los torturaba y no podían escuchar o estar sintiendo. Tal es el caso de Azabel, que durante una de las sesiones pudieron percatarse que no soportaba que la madre de Marta estuviera besando un rosario. Más adelante les voy a platicar un poquito más sobre los demonios que poseían a Marta, pero cabe señalar que el padre Fortea comentó que Zabulón ya había sido mencionado en escritos medievales y había aparecido ya 4 veces en toda la historia, siendo la penúltima vez en los exorcismos del padre Cándido Amantini, quien fue uno de los más grandes maestros de exorcismo hace muchos años. Cuentan que Zabulón en esa ocasión obligaba a la persona poseída a recitar diferentes fragmentos de la Biblia, entre ellas lo que es el Evangelio de San Juan, en el cual se menciona a Dios como una luz. Respecto a esta versión de Zabulón, algo que sorprendió al padre Fortea fue que en varias ocasiones, sin ser obligado, el mismo demonio Zabulón decía con rabia y pesar la siguiente frase: yo vi la luz y me alejé de ella. Posteriormente llegarían más demonios a habitar el cuerpo de Marta, como un espíritu infernal llamado Insomnio. El padre Fortea recuerda que oró demasiado por Marta para poder hacer que los demonios salieran de ella. Sin embargo, él recuerda que en alguna de esas ocasiones sus palabras se convirtieron en un sonido sin sentido que salía de su boca, pero que aún así estaba teniendo resultado para poder expulsar al primer demonio del cuerpo de Marta. Al segundo demonio, el padre le preguntó el por qué el primer demonio había salido, si realmente él no estaba haciendo pues como una oración tal cual. El demonio contestó que todo se debía al ruido que él estaba haciendo, a lo que el padre le preguntó que cuál era su significado. El demonio respondió que significaba el Espíritu de Dios. El sacerdote le pidió al demonio que le dijera cuál era la lengua en la cual él había estado hablando, pero aquel demonio no quiso decirle al padre cuál era ese idioma. Después de esa sesión, el padre pudo percatarse que ese idioma era griego. Existen otros testimonios respecto a todo lo que se vivió en las sesiones de Marta. Una de ellas es la del periodista español José Manuel Vidal, el cual estuvo presente en diferentes sesiones que el padre Fortea realizaba a Marta. Cuenta el padre Fortea que aquel demonio llamado Zabulón no hablaba demasiado y era muy inteligente. El padre pensó que simplemente se trataba del 10º hijo de Jacob y Lía, pero después de investigar un poco más se dio cuenta que realmente se estaba enfrentando a uno de los más grandes demonios del infierno. Como les comentaba, Zabulón ha tenido diferentes apariciones a lo largo de la historia, y una de ellas fue cuando casi todas las monjas de un convento quedaron poseídas debido a los cientos de demonios que las atormentaban por las noches. El jefe de todos esos demonios era Zabulón. La segunda aparición de Zabulón fue en los años 50 en un caso del exorcismo realizado por el padre Cándido. Cuenta José Manuel Vidal que en alguna de las ocasiones en la cual acompañó al padre Fortea, se pudo percatar que la joven estaba en el suelo en una colchoneta y el padre se acercó para poder tocar su rostro. De esa manera el padre cerró sus ojos y empezó a orar. Cuenta José Manuel Vidal que todo lo que vio después de ese momento fue muy aterrador. Él decía que poco a poco el cuerpo de la joven se empezaba a mover con una gran rapidez. Su cabeza se movía de adelante hacia atrás y una voz muy extraña y aterradora salía de ella.
Fue ahí cuando el padre le exigió Zabulón. Todo esto lo vamos a ver en el siguiente video, en el cual yo te recomiendo demasiada discreción y tengas, pues bueno, mucha precaución al verlos. Son videos muy fuertes, así que pues es responsabilidad de cada uno de ustedes al verlo. En el nombre de Jesús, mira a Jesús. Mira a Jesús. Él es tu fuerza. Él es tu fuerza. Un día vuelve aquí. Vuelve aquí en el nombre de Jesús. Vuelve. Durante esa sesión el padre tuvo diferentes conversaciones con el demonio Zabulón, y una de ellas, la cual yo creo que es una de las más fuertes que existe, fue cuando el padre le exigió salir del cuerpo de Marta, a lo que el demonio le dijo que no lo haría. El padre le preguntó cuál era la razón para no salir del cuerpo de ella, y él contestó que era para dar testimonio. Al volver a preguntarle al demonio cuál era el testimonio que quería dar, él respondió que era dar testimonio de que Satanás existe. Tras 1 hora y media de esa sesión, el padre se pone de pie y sale de la capilla en la cual realizaban el exorcismo de Marta. Cuenta el periodista que el padre salió a orar, y bueno, yo creo que es demasiado lógico, ya que pues enfrentarse a este tipo de situaciones debe ser muy cansado y pesado espiritualmente para ellos. De hecho, en algunas ocasiones el sacerdote comentó que después de un exorcismo sentía un dolor tan grande en el pecho y el cuerpo como si lo estuvieran apuñalando. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar la primera parte del exorcismo de Marta. Vamos a tener una segunda parte el día de mañana con más videos, audios y fotografías que hemos encontrado en diferentes partes de la red. Pero antes de terminar con esta parte 1, les voy a dejar un pedacito del exorcismo de Marta para que puedan ver de lo que hablaremos en la parte 2. En este pedacito de video podrán ver cómo se le acerca a Marta el sacerdote y le pone una hoja para que escriba. Mañana les contaré todo lo que ella escribió en esa hoja y cómo sin duda alguna jugó con el poder, la sabiduría y la experiencia que el padre Fortea tenía con respecto a los exorcismos. Eso fue todo por el día de hoy. Hasta mañana.